Saludos, alma querida. Que la luz divina ilumine tu corazón en este instante, te abrace por dentro y te regale la calma que tal vez te ha faltado durante mucho tiempo. Porque, seamos sinceros, hay días en los que la mente hace ruido, el pecho pesa y uno siente que está caminando solo, como si tuviera que resolverlo todo sin ayuda, sin consuelo y sin dirección. Pero aquí hay una verdad profunda que la visión espírita repite con firmeza y ternura. Tú no estás solo. Existen mentores y amigos espirituales a tu alrededor, seres de espiritualidad de luz que acompañan tus luchas, inspiran tus decisiones y muchas veces intentan ayudarte mucho más de lo que imaginas. El problema es que casi nadie fue enseñado a reconocer esa ayuda. Mucha gente espera algo impactante, una señal enorme, una experiencia que sacuda el cuerpo y no deje dudas. Y sin embargo, según la doctrina espírita, el amparo verdadero casi siempre llega de otra manera. Sutil, inteligente, respetuoso, silencioso, como una luz que primero toca el alma antes de tocar el mundo de afuera. Mientras algunos buscan pruebas espectaculares, van ignorando lo más importante: una intuición limpia, una paz repentina, una idea elevada que aparece justo cuando la persona estaba a punto de caer en el mismo error de siempre. Y ahí está el gran misterio. A veces el cielo ya respondió, pero la mente agitada no supo escuchar. Hoy vas a conocer 5 señales que la mayoría ignora. Y la quinta es la más decisiva de todas, porque puede impedir que confundas orientación espiritual con miedo, ansiedad o perturbación. Ese punto por sí solo ya vale el video completo, porque mucha gente buena, sincera y hasta espiritualizada termina se engañando justo por no saber diferenciar una inspiración de un desespero interno. Así que, antes de seguir, deja ahora mismo en los comentarios esta pequeña contraseña del alma: yo escucho. Escríbelo como un gesto simple, pero verdadero, como quien abre una puerta interior y dice: estoy dispuesto a percibir con más claridad lo que antes pasaba por alto. Y presta atención a esto, porque aquí empieza algo serio. Tal vez ya te ocurrió sentir una calma inesperada en medio del caos, recibir un pensamiento noble de la nada, o ver cómo una misma respuesta aparecía por varios caminos, como si la vida te hablara en eco. Tal vez incluso sentiste que algo dentro te frenó antes de cometer un error, o te empujó con suavidad a pedir perdón, a volver a orar, a retomar tu conexión con Jesús, con el Evangelio, con el bien. En el espiritismo estos movimientos no se descartan a la ligera, porque el alma no vive aislada. Hay influencias, hay amparo, hay presencia espiritual. Y también hay necesidad de discernimiento para no romantizar todo ni caer en confusión. Y aquí entra una afirmación que puede sorprender a muchos. No toda experiencia intensa viene de lo alto, y no toda señal verdadera produce escalofríos, lágrimas o escenas dramáticas. A veces, lo más alto se manifiesta justamente en lo más sereno. La espiritualidad de luz no necesita gritar para ser real. Un mentor espiritual no invade, no humilla, no presiona como una fuerza opresiva. Inspira, aclara, fortalece y respeta. Por eso, una de las mayores armadillas del camino espiritual es pensar que cuanto más fuerte la emoción, más verdadera la señal. No siempre. A veces ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más pura la influencia, más profunda la paz que deja. La doctrina espírita enseña que los buenos espíritus actúan en sintonía con la ley de amor, de caridad, de humildad y de libre albedrío. Eso significa que su presencia puede ser percibida mucho más por el fruto moral que provoca que por cualquier efecto llamativo. Si una inspiración te vuelve más paciente, más lúcido, más caritativo, más honesto contigo mismo,
más dispuesto a corregirte sin teatro ni orgullo, hay una gran posibilidad de que estés ante una influencia benéfica. Si por el contrario, algo te lanza al miedo, a la urgencia ciega, a la obsesión o a la opresión mental, el camino ya exige prudencia, oración y vigilancia. Y justamente por eso este tema no es superficial. Entenderlo bien puede cambiar completamente la forma en que una persona camina por la vida. Porque seamos francos, hay personas que llevan años pidiendo una respuesta espiritual, mientras pasan por alto las respuestas que ya están recibiendo todos los días. Piden una señal, pero ignoran la paz. Piden dirección, pero desprecian la intuición elevada. Piden cercanía del cielo, pero siguen alimentando un ruido interior tan grande que no dejan espacio para escuchar. Y no se trata de culpa, sino de despertar. Este video no está hecho para asustarte, sino para ayudarte a afinar la percepción, a desarrollar discernimiento y a entender cómo funciona, en la práctica, esa cercanía invisible que el espiritismo explica con tanta profundidad. Porque cuando una persona empieza a reconocer la forma en que el mentor se aproxima, muchas piezas internas empiezan a encajar. Quédate hasta el final, porque allí vas a aprender una prueba simple, pero poderosísima: paz o perturbación. Ese criterio puede evitar muchos engaños, muchas confusiones y hasta mucho sufrimiento innecesario. Y una vez que comprendes esa diferencia, ya no miras tus pensamientos, tus intuiciones y tus movimientos interiores de la misma manera. Lo que parecía casual puede revelar sentido. Lo que parecía solo emocional puede mostrar una raíz espiritual, y lo que antes era niebla, poco a poco, empieza a volverse camino. Él casi nunca llega con estruendo, ni con una escena espectacular como muchos imaginan. En la visión espírita, el amparo de un mentor espiritual suele comenzar de una forma mucho más fina, mucho más silenciosa. Primero, toca el pensamiento. Después, roza el corazón, y solo más tarde, si la persona está receptiva, eso puede reflejarse en algún signo externo. En el espiritismo, esa sutileza no es debilidad, es respeto al libre albedrío, es espiritualidad de luz actuando sin invadir. Y justo por ser tan delicado, casi todo el mundo lo confunde con una simple idea pasajera. Pasa algo parecido al amanecer, y ahí está una imagen que ayuda muchísimo a entenderlo. Nadie ve primero el sol estallando en el cielo. Antes de eso, la noche empieza a aclararse por dentro, despacito, como quien no quiere la cosa. Así actúa muchas veces la doctrina espírita cuando explica la influencia benéfica de los buenos espíritus. Primero, hay una claridad interna, una pequeña sensación de orden, una intuición serena, y solo después la persona dice: vaya, creo que aquí hubo algo más. Jesús ya enseñaba de muchas maneras que lo divino no siempre se impone. A menudo se insinúa con mansedumbre, esperando que el alma escuche. El problema es que la mayoría vive con tanto ruido dentro que ni nota esa visita sutil. La mente salta de una preocupación a otra, el corazón se irrita por cualquier tontería, el día va corriendo y la atención queda secuestrada por pantallas, prisas y estímulos sin fin. Entonces, cuando llega una inspiración buena, elevada, limpia, enseguida la persona la pisa con ansiedad, con enojo o con esa frase clásica: "Nah, seguro estoy inventando cosas". Y ahí está la trampa. No es que el mentor no se acerque, es que muchas veces se encuentra la casa interior tan alborotada que su presencia pasa como un susurro en medio de una feria. Por eso, quien desea percibir mejor esa ayuda necesita empezar por lo simple, sin complicarlo todo, porque a veces uno quiere oír al cielo con la mente hecha una licuadora, y claro, así fica difícil. Una práctica útil es separar 5 minutos al día para sentarse en silencio, hacer una prece sincera y observar qué tipo de pensamiento aparece después.
Otra es reducir un poco el exceso de ruido antes de dormir. Menos pantalla, menos agitación, más recogimiento. En el fondo, el primer signo no siempre será ver algo, sino notar que algo dentro empieza a ordenarse. Y eso abre, poco a poco, la puerta al siguiente paso. A veces él estaba atrapado en el modo automático, rumiando una molestia, repasando una discusión o incluso alimentando sin querer un pensamiento bastante pequeño. Y de repente, sin aviso, surge dentro una frase distinta, limpia, elevada, casi como si hubiera caído desde un lugar más alto. Perdona, cálmate, no respondas así. Haz el bien aunque nadie lo vea. En el espiritismo, este tipo de impulso interior no siempre nace del ego ni del hábito mental. Muchas veces puede ser una inspiración sutil de un mentor espiritual. No empuja con violencia, no humilla, no presume, apenas siembra. Es como una semilla luminosa que cae en la mente. No hace ruido, no da espectáculo, no exige aplausos, simplemente toca la tierra interior y empieza a nacer. La persona puede estar a punto de contestar con dureza y ¡zas! Aparece una idea de mansedumbre. Puede estar cerrada en el resentimiento y de pronto siente una apertura inesperada hacia la reconciliación. La doctrina espírita enseña justamente eso. Los buenos espíritus inspiran pensamientos nobles, acordes con Jesús, con la caridad, con la humildad y con la espiritualidad de luz. Lo curioso es que muchos descartan lo mejor que reciben porque creen más fácilmente en su rabia que en su luz. André Luis ilustra algo parecido en varias situaciones cuando muestra que en momentos críticos surgen intuiciones orientadoras que ayudan al encarnado a no caer más hondo en el desorden. No hace falta exagerar ni convertir todo en fenómeno mediúmnico. La visión espírita invita más bien al discernimiento sereno. Por ejemplo, una persona puede estar a punto de tomar una decisión impulsiva y sentir dentro una idea clara. Espera hasta mañana, reza primero, habla con respeto. Ese pensamiento elevado no la deja más arrogante ni más tensa, al contrario, la vuelve más lúcida, más responsable y más humana. Ahí suele haber una firma moral muy importante. En la práctica, vale la pena hacer un ejercicio sencillo durante algunos días. Cuando aparezca un pensamiento súbitamente bueno, anótelo. Si vino una idea de pedir perdón, de retomar el Evangelio en el hogar, de leer una página edificante del Evangelio según el espiritismo o de ayudar a alguien discretamente, no la trate como basura mental. Póngala a prueba en la vida real, porque una inspiración noble solo se confirma plenamente cuando se transforma en acción. Y ahí entra un detalle decisivo. Después de reconocer esa semilla de luz, hay una segunda señal que suele llegar casi pegadita. Una paz que reorganiza todo por dentro. Hay momentos en los que afuera no cambió absolutamente nada. La cuenta sigue pendiente. La conversación difícil sigue existiendo. El problema no desapareció por arte de magia. Y, sin embargo, por dentro algo se aquieta de una manera extraña y profundamente real. En la visión espírita, esa paz repentina puede ser una de las señales más hermosas de la cercanía de un mentor espiritual. No es evasión, no es adormecimiento, no es una anestesia emocional barata, es una reorganización interior, como si el alma, por unos instantes, volviera a recordar dónde está su eje. La imagen aquí ayuda mucho, es como echar agua limpia en un vaso turbio. La suciedad no se pelea a gritos con el agua, simplemente empieza a asentarse y entonces la persona vuelve a ver con más claridad. Así actúa muchas veces la espiritualidad de luz según la doctrina espírita, no siempre quitando el problema, sino ordenando el interior para que el problema ya no gobierne todo. Jesús hacía eso con una fuerza mansa, casi desconcertante.
traía serenidad sin negar la realidad, alivio sin apagar la responsabilidad. Y cuando esa paz llega de verdad, la mente deja de girar como ventilador viejo y empieza por fin a distinguir lo esencial de lo secundario. Aquí hay una diferencia clave que mucha gente no percibe. La paz auténtica no convierte a nadie en una persona pasiva, blanda o desconectada de la vida. Al contrario, la vuelve más responsable, más presente y más capaz de actuar bien. Si después de una prece, de una lectura espírita o de un instante de recogimiento, la persona siente calma, pero también más claridad para poner límites, pedir perdón, reorganizar su día o tomar una decisión correcta, eso tiene una calidad espiritual muy distinta. En el espiritismo, el amparo superior no emboba, ilumina, no empuja a la fuga, invita a la lucidez. Una práctica muy útil es observar lo que sucede después de ese alivio interior. Si vino paz, pregúntese, ¿esta calma me dejó más consciente, más humilde, más dispuesto a hacer el bien? Si la respuesta es sí, hay un buen indicio de que hubo una influencia benéfica. Por ejemplo, después de una angustia fuerte, alguien puede sentir serenidad y enseguida entender que necesita llamar a un familiar, retomar una disciplina de oración o hacer una caridad discreta. Y justo ahí aparece otra pista poderosa, porque a veces esa paz no viene sola. Trae consigo una especie de toque insistente de la conciencia. Hay veces en que la orientación no llega como una emoción suave, sino como una insistencia serena que vuelve una y otra vez. No grita, no humilla, no arma un escándalo por dentro, pero toca la misma idea con una firmeza tan limpia que cuesta ignorarla. Llama a esa persona. No sigas por ese camino. Pide disculpas. Haz lo correcto aunque te cueste. En la visión espírita, ese tipo de impulso puede ser una forma muy común de asistencia espiritual. El mentor espiritual no obliga, claro que no, pero tampoco se queda cruzado de brazos cuando ve que el alma está a punto de tropezar otra vez con la misma piedra. La conciencia funciona como un timbre en la puerta. Si suena una vez, uno puede distraerse. Si suena 2, 3, 4 veces con el mismo tono constructivo, tal vez ya no sea prudente hacerse el sordo. La doctrina espírita enseña que los buenos espíritus inspiran hacia el bien, hacia la reparación, hacia la humildad práctica, no hacia el orgullo ni la venganza. Jesús no llamaba a la transformación con violencia, sino con verdad y misericordia. Pero vaya, llamaba. Y a veces la persona sabe perfectamente lo que necesita hacer. Lo que le falta no es información, sino valentía para obedecer esa campanita interior antes de que la vida tenga que explicarlo de forma más dolorosa. Aquí conviene diferenciar algo muy importante. Ansiedad y orientación no tienen la misma vibración moral. La ansiedad acusa, atropella, dramatiza, desespera, hace sentir que todo se resolverá en pánico o no se resolverá nunca. El mentor, en cambio, puede ser insistente, sí, pero su impulso viene con un tono de claridad y compostura. Haz esto, corrige aquello, detente aquí. Incluso cuando confronta, no aplasta. Una forma sencilla de probarlo es observar el efecto. Si la idea te deja más desesperado, confuso y oprimido, conviene elevar la oración y esperar. Si te deja más recto, más lúcido y más dispuesto a reparar, ahí hay un signo mucho más saludable. Muchos descubren eso solo después de tropezar, y ahí aparece esa mini historia que casi todos podrían contar. Cuando él ignoró varias veces una intuición de no insistir en cierto error, terminó repitiendo un sufrimiento que ya venía anunciado por dentro. Cuando finalmente escuchó aquella voz tranquila que pedía una postura distinta, evitó un desgaste mucho mayor.
Así funciona a menudo el espiritismo vivido en la práctica, no como teoría bonita de estantería, sino como discernimiento aplicado a la vida real. Y lo más curioso es que, cuando la persona empieza a obedecer mejor esos golpes en la puerta, la vida misma comienza a responder de maneras muy precisas, casi como un eco. A veces la persona hace una pregunta en silencio, casi sin mover los labios, y la vida empieza a responderle por varios caminos a la vez. No de forma teatral, no como si el cielo estuviera haciendo marketing, sino con una delicadeza insistente. Cae un fragmento de lectura justo sobre el tema que la inquieta. Aparece un video con la misma orientación. Alguien suelta una frase muy parecida en días distintos, y todo eso forma una especie de hilo. En la visión espírita, estas sincronicidades pueden funcionar como señales de apoyo, siempre que estén alineadas con el bien, con la lucidez y con la paz. No son juguetes para la curiosidad vacía, son recursos pedagógicos de la espiritualidad de luz. Es como si la vida devolviera un sí o un no en forma de eco. La pregunta sale del corazón, sube con sinceridad y luego regresa por escenarios distintos hasta que la persona percibe, ¡epa! Esto ya me apareció más de una vez. La doctrina espírita ayuda mucho aquí porque enseña prudencia. No se trata de ver mensaje en cualquier coincidencia tonta, ni de convertir cada detalle en una obsesión mística. El punto no es la extravagancia del hecho, sino la calidad moral de lo que se repite. Si el contenido invita a más humildad, más caridad, más responsabilidad y más cercanía con Jesús, ya hay una pista importante, un ejemplo muy común. Alguien está dudando si debe insistir en una relación desgastante y en pocos días escucha una reflexión sobre dignidad emocional. Abre una página del Evangelio según el Espiritismo que habla de paciencia sin servilismo y luego conversa con una persona que, sin saber nada, le dice exactamente lo que necesitaba oír. Eso no siempre significa una orden sobrenatural cerrada, claro, pero puede señalar una dirección. En el espiritismo, el mentor espiritual no suele empujar con miedo ni con urgencia manipuladora. Orienta con paz, como quien pone pequeñas luces en el camino para que el encarnado decida con más conciencia. Ahí está el criterio que protege del autoengaño. Por eso conviene observar no solo la coincidencia, sino el efecto que ella produce. Si la sincronicidad genera pánico, obsesión, dependencia o una necesidad frenética de descifrar señales a cada minuto, es mejor bajar la bola, hacer una prece y recuperar el centro. Pero si trae serenidad, confirma un valor elevado y mueve a una acción buena y concreta, vale la pena prestar atención. Y ya que esta experiencia no ocurre con una sola persona, sino con muchísima gente en distintos lugares, hay algo bonito en reconocer que el amparo espiritual toca muchas vidas al mismo tiempo. Y eso prepara el terreno para la señal más importante de todas. Aquí está la clave del video entero, porque sin discernimiento una persona puede confundir amparo con agitación y eso le complica la vida espiritual bastante más de lo que imagina. En la visión espírita no basta con sentir algo, hace falta observar la calidad moral de ese algo. El mentor espiritual deja huellas muy distintas. Trae paz, lucidez, inspiración humilde, caridad, respeto al libre albedrío y una fuerza tranquila para hacer el bien. La influencia inferior, en cambio, empuja hacia el miedo, la urgencia ciega, la opresión, la confusión, los impulsos destructivos y esa fijación mental que no suelta ni para respirar. Y claro, ahí muchos se enredan. La imagen es sencilla pero potente. El mentor enciende la luz, la sombra grita en la oscuridad. La luz no necesita escándalo para mostrar lo que hay en la habitación. Apenas ilumina y uno empieza a ver mejor dónde pisa. La perturbación, por su parte, hace ruido, atropella, exagera y aprieta el pecho,
como si todo fuera una emergencia espiritual de último minuto. La doctrina espírita insiste mucho en esta diferencia porque el mundo invisible no se evalúa por espectáculo, sino por fruto moral. Si una inspiración acerca a Jesús, a la serenidad, a la dignidad y a la compasión, hay un buen indicio. Si lleva al caos, al pánico o al impulso ciego, conviene desconfiar. Eso se puede probar en la vida real con una pregunta muy concreta. ¿Esto que estoy sintiendo me deja más claro o más confundido? ¿Más humilde o más arrogante? ¿Más dispuesto a hacer el bien o más tentado a reaccionar mal? Por ejemplo, si una intuición lleva a pedir perdón, poner orden en la propia conducta, retomar la oración o practicar una caridad discreta, suele venir marcada por una paz firme. Pero si la supuesta señal empuja a actuar con desespero, romper todo sin reflexión, pelear, obsesionarse o tomar una decisión grave solo porque algo mandó, ahí hace falta frenar. En espiritismo, emoción intensa no es sinónimo de verdad espiritual. Cuando algo lo empuje al pánico, el camino más sensato no es obedecer de inmediato, sino elevar la vibración. Una prece sincera, un pasaje del Evangelio según el espiritismo, una respiración más consciente, un vaso de agua, una pausa de silencio, incluso un acto sencillo de bien ya ayudan a reorganizar el campo interior. La espiritualidad de luz nunca se ofende porque alguien use prudencia. Al contrario, la prudencia protege. Y cuando la persona aprende a distinguir paz de perturbación, descubre que no solo puede reconocer mejor al mentor, también puede fortalecer día a día esa conexión de una forma muy práctica. La buena noticia es que esta conexión no depende de tener un don raro, ni de vivir esperando fenómenos extraordinarios. En la visión espírita, la cercanía con el mentor espiritual se fortalece mucho más por constancia moral que por espectáculo. Es una relación afinada en lo pequeño, en la manera de pensar, de orar, de reaccionar, de tratar a los demás y de cuidar el propio mundo interior. La doctrina espírita muestra que la espiritualidad de luz se aproxima con más facilidad cuando encuentra una mente menos desordenada y un corazón más disponible. No es magia, vaya, es sintonía. La analogía aquí es perfecta. Es como afinar una radio todos los días hasta que la estación empieza a sonar más nítida. Si uno gira el dial un segundo y luego vuelve al ruido, la señal se pierde. Pero si ajusta con paciencia, la voz se vuelve más clara. Así ocurre con la influencia benéfica en el espiritismo. No siempre falta ayuda del cielo, a veces falta regularidad del encarnado. Jesús enseñó, por el ejemplo, una disciplina del alma, una fidelidad a lo esencial, y eso sigue siendo actualísimo. El mentor no suele alejarse porque la persona no sea perfecta. Muchas veces solo espera que ella cree mejores condiciones internas para escuchar. Una rutina simple de 7 días puede comenzar con cosas muy concretas y posibles. Primer punto: Evangelio en el hogar, aunque sea sencillo, durante 15 minutos, sin complicarlo todo. Una lectura breve, una prece sincera y una intención de paz ya valen muchísimo. Segundo, oración diaria, aunque corta, pero verdadera, de esas que salen del pecho y no solo de la boca. Tercero, vigilancia mental, observando qué pensamientos se repiten y cuáles abren espacio a la irritación o a la esperanza. Cuarto, gratitud escrita o mental al final del día. Quinto, una caridad discreta, aunque nadie la vea, porque el bien silencioso limpia mucho el campo interior. Lo más importante es no buscar perfección teatral, sino fidelidad humilde. Si un día la persona falla, se distrae o siente menos conexión, no pasa nada. Vuelve al eje y sigue sin drama, porque hasta en la espiritualidad a veces uno quiere correr una maratón con el alma en pantuflas. En pocos días
ya puede notar más serenidad, más discernimiento y una sensibilidad diferente para reconocer inspiraciones elevadas. Y cuando esa práctica sencilla se vuelve hábito, lo que antes parecía coincidencia empieza a revelar un patrón de amparo mucho más claro, como si de pronto todo el mensaje del video se encajara por dentro. Y ahora, después de todo lo que escuchaste, ya no da para seguir viviendo de la misma manera, como si nada hubiera pasado dentro de ti. Porque cuando un alma comprende que no está sola, que existe amparo, que hay mentores espirituales acompañando sus luchas en silencio, algo se rompe. Pero se rompe para bien. Se rompe la idea de abandono. Se rompe la ilusión de que todo depende solo de la fuerza humana. Se rompe esa frialdad interior que tantas veces hace creer que el cielo está lejos, cuando en realidad la espiritualidad de luz lleva tiempo intentando tocar tu corazón con delicadeza. Y quizás lo más conmovedor de todo sea esto. Tal vez Jesús ya te estaba enviando auxilio desde hace mucho, pero tú todavía no sabías reconocer la forma en que ese auxilio llegaba. Por eso, esta no puede ser solo otra reflexión bonita que te emociona unos minutos y luego se pierde en la rutina. No. Este conocimiento exige una respuesta de tu parte. Exige despertar. Exige honestidad. Exige que te preguntes sin escapar de ti mismo. ¿Cuántas veces el bien ya te habló y tú lo ignoraste? ¿Cuántas veces confundiste ansiedad con intuición, miedo con aviso, perturbación con espiritualidad? ¿Cuántas veces pediste una señal mientras seguías alimentando pensamientos, hábitos y ambientes internos que te alejaban justamente de la claridad que tanto necesitabas? La doctrina espírita no llama al alma a la curiosidad vacía, la llama a la transformación. Y transformar duele un poco, sí, pero seguir dormido duele mucho más. Tal vez hoy sea el día en que todo empiece a cambiar de verdad. Tal vez hoy sea el día en que decidas escuchar mejor, orar con más verdad, vigilar más tu mente, tratar tu corazón con más reverencia y dejar de despreciar esas pequeñas semillas de luz que llegan cuando más las necesitas. Porque el mentor espiritual no siempre aparece como la mente imagina, pero muchas veces ya está allí, inspirando, sosteniendo, alertando, consolando, esperando apenas que tú cooperes. Y si después de este video sigues ignorando esa paz que te visita, esa conciencia que te corrige, esa sincronicidad que te responde, entonces no será por falta de señal. Será porque llegó el momento de elegir si quieres seguir en piloto automático o comenzar por fin a caminar con conciencia espiritual. Entonces te dejo una pregunta que no es cómoda, pero puede cambiar tu vida. ¿Vas a seguir sobreviviendo espiritualmente o vas a empezar a vivir de verdad? ¿Vas a continuar apagando la luz cada vez que ella toca tu interior? ¿O vas a abrir espacio para que el cielo te encuentre más despierto? ¿Vas a seguir diciendo, algún día voy a cambiar? ¿O ese día finalmente llegó? Si este mensaje tocó tu alma, no salgas de aquí en silencio. Escribe ahora en los comentarios, yo escucho, porque esa frase puede ser mucho más que un comentario. Puede ser una decisión interior. Y cuéntame también desde qué ciudad o país estás viendo este video. Porque cuando una persona abre el corazón, ayuda a otras a hacer lo mismo. Suscríbete ahora al canal, porque si este contenido te ayudó hoy, los próximos pueden sostenerte en momentos en los que más lo vas a necesitar. Activa las notificaciones, no después, no cuando te acuerdes, sino ahora. Porque cada video puede ser exactamente esa palabra, esa claridad o ese consuelo que tu alma estaba esperando. Y comparte este mensaje con alguien que esté pasando por confusión, miedo o búsqueda espiritual. Porque a veces una persona no necesita un gran milagro, necesita una verdad a tiempo.